Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo está querida familia argentina? Aparecí así porque sería bueno empezar diciendo cuídese, haga su parte, sea responsable. Tal vez sea esta una nueva cultura que se está instalando. El tener que andar con barbijos y cuidándose de esta manera hasta que superemos esta contingencia. Y oramos a Dios para que así sea. Sáquese el barbijo solo para trabajos especiales como este, que es necesario no solo vernos, sino también hablar con libertad. En este día, en el día en que usted tal vez está viendo este tiempo juntos, tendríamos que estar reunidos en el templo, tendríamos que estar teniendo un culto, diríamos, de una manera natural. Pero estamos otra vez confinados, limitados. ¿Pueden en realidad impedir estas circunstancias repetidas, impedirnos el estar en el templo? Pero la iglesia de la cual usted es parte no está encerrada ni limitada. Por el contrario, es probable que comencemos a descubrir nuevas formas de bendecir a otros. Y en el hacer esa tarea de bendición a otros, orando, acompañando, de nuevas maneras, probablemente usted en este tiempo de pandemia se volvió creativo o aprendió nuevas disciplinas. Creo que debemos seguir pidiendo que Dios nos dé sabiduría, que nos dé ingenio, capacidad para crear nuevas maneras de comunicarnos. Si bien es cierto, algunas cosas se dañan, algunas cosas se pierden, algunas recuperaremos, otras tal vez no. Hay daños y contingencias de efecto permanente en la Argentina, en las provincias, en las familias. La partida de un ser querido no nos deja igual. La enfermedad del COVID no nos deja igual. Pero hay cosas que pueden brotar como las flores en las montañas frías. Y creo que la Iglesia de Jesucristo ha pasado por diferentes etapas. Usted y yo estamos pasando hoy. Tenemos que dejar un legado que bendiga a la generación que viene, que cuando nosotros ya no estemos se pueda decir que este legado se gestó en nosotros hoy. Así que este tiempo de estar juntos meditando una porción de las Escrituras para poder encontrarle algunos caminos internos de la fe y algunos caminos externos de la fe. Voy a usar una porción de la carta del apóstol Pablo, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 4, en los versos del 16 al 25. Es la conocida experiencia de relación íntima de Abraham con Dios y la generación que surgió de él, que fue Isaac. Allí está esto, y yo quiero usar parejas de palabras. No estoy interesado ahora porque no vamos a poder hacer mucho en la vida exterior, salir y hacer, trabajar, plantar, cosechar. No podemos por ahora. Tendremos unos 2 o 3 fines de semana a partir de hoy. Pero no nos van a impedir crecer. Usted no puede decir que no puede crecer. Son algunas de las pocas cosas que tal vez crece en pandemia, y es la creatividad, el ingenio, la capacidad de encontrarle la vuelta para avanzar.
algunas cosas se caen, sí, la economía se ha caído, pero la moral se ha caído también, los valores se han caído. Hay algunas cosas que han crecido a pesar de la pandemia y es la corrupción también, la mentira, el engaño, la palabra que no tiene valor, la promesa incumplida, porque es una maldición confiar en el hombre como su brazo de esperanza. Es por eso que en este tiempo usted va a tener que encontrarle la vuelta para su vida interior, para su carácter. La Biblia dice que es por fe, la relación que inició, que gestó, que fue guiado a tener Abraham con Dios, era por la fe. Dice en el versículo 16, es por fe para que sea por gracia. Y aquí tenemos el primer par de palabras, fe y gracia, siempre van juntas, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Aquí estamos viendo que la fe de Abraham y la gracia de Dios se encontraron y terminó bendiciendo a la generación que venía como descendencia. Quiere decir que usted y yo, en este tiempo difícil, tenemos la tarea de buscar sabiduría del cielo, ingenio del cielo, enseñanza del cielo para dejar una generación, porque siempre estamos pensando, ¿qué Argentina le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? En verdad, yo no sé si usted y yo somos absolutamente responsables de la Argentina que vamos a dejar, pero sí somos responsables de dejar un legado que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan brotar en medio de rocas duras y frías como los que brotan en la montaña. Uno diría, aquí es difícil que crezca algo y hasta que descubre que hay plantas increíbles que solo están ahí. Tenemos que dejar una generación que sea capaz de crecer en medio de la montaña fría, en medio de tiempos inhóspitos, duros, complicados. Y eso va a ser posible cuando dejemos un legado interno de valores que a pesar de las circunstancias pueda sobreponerse. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Estoy pensando en mis nietos, en Mirko, en Hanna, en Arelí, en Alegra, en Ian y en los que vendrán. Estoy pensando en mis hijos, que ya están dándome nietos. Póngase usted en el lugar y piense en lo que va a heredarles a ellos. No solamente, dice la Biblia, para los que son de la ley, los que tienen que de alguna manera esforzarse para satisfacer expectativas externas, sino también para la que es de la fe de Abraham, para la descendencia de la fe como la de Abraham, que vamos a ver en un instante, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien Abraham le creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham tuvo confianza en Dios, tuvo fe en Dios, y estas dos palabras, fe y gracia, y creer y esperanza. Dice que Abraham fue declarado padre de generaciones, de muchos, y no tenía hijos, y estaba ya viejo, y Sara era estéril. Dice que, como está escrito, se le ha puesto por padre de muchas gentes. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios llama a la existencia con su palabra creadora, con su poder creador que se describe en palabra. Este es un tiempo donde usted debe sembrar en su propia vida
la semilla de la esperanza de la palabra, la semilla de la confianza de la palabra. Porque debe brotar en usted y de usted para las generaciones algo que trascienda el tiempo, la circunstancia, la economía y toda esta corrupción que hay en este país. Este país se sana por semillas nuevas y de gran calidad, hombres y mujeres de gran calidad. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta es una frase que podríamos decir, cuando ya no había nada que hacer, él dijo, algo va a pasar, no va a ser producto de nuestro trabajo, no va a ser producto de nuestro esfuerzo. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aquí tenemos otro par de palabras, creer y esperanza, van juntos, porque el que cree que Dios va a cumplir lo que promete, entonces ahora, después que se vistió de fe, se viste de esperanza. Es probable que usted esté pensando, y yo lo iré a ver, y tal vez usted no lo vea, pero usted no está llamado a verlo con los ojos, está llamado a creerlo, porque Dios le merece confianza. Dice que Abraham no se debilitó en la fe. O sea que uno puede debilitarse en la fe. No es que usted daña el carácter de Dios, ni que daña las promesas de Dios, ni que daña la palabra de Dios. No, el efecto subjetivo. Yo puse acá una frase, la realidad que vemos versus la realidad que crea la palabra de Dios en nosotros. La realidad que Abraham veía desde casi sus comienzos matrimoniales es que no había descendencia. Que por más que ellos hacían el amor en tiempo y fuera de tiempo, Sara no embarazaba y él estaba empezando a pensar, ¿será por Sara? ¿Será por mí? Y uno empieza a subjetivar el fracaso. Uno empieza a creer que las circunstancias no se dan porque absolutamente nosotros somos las que creamos eso. Y es allí donde interviene la palabra de Dios, allí donde viene la promesa de Dios, donde viene el mandato de Dios, que es una manera de caminar en relación con Él. Y entonces usted tiene que decidir creer que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Es una decisión suya. La fe dice que no se debilitó en la fe. Quiere decir que el debilitarse en la fe también es una acción nuestra. Usted decide debilitarse en la confianza en Dios y en lo que está escrito, a tal punto de que interpone tiempos nuestros en los eternos momentos de Él. Y dice que Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Su cuerpo es la realidad que todos vemos. Un hombre que está envejeciendo. El dolor que causa en el hombre el no poder rendir, porque su cuerpo está gastado, porque las rodillas duelen. Antes se arrodillaba y se levantaba casi con un impulso. Ahora es capaz de arrodillarse para levantar algo. El tema es cómo hace para levantarse. Y ahí es donde él reconoce que el tiempo dañó sus rodillas, sus huesos, sus articulaciones. Tiene memoria de buenos momentos, pero tiene una realidad objetiva que le da un mensaje subjetivo. Y dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya de 100 años. Quiere decir que usted tiene que tomar la decisión de considerar
los recursos de Dios y su promesa y las posibilidades que usted ve en sus propias manos. ¿Quién va a poder salir de esta circunstancia? Y bueno, los economistas, los politólogos, los políticos, los comentaristas, los periodistas, los industriales, los comerciantes, los que tienen una pyme, hoy están diciendo: de esta no me levanto más. Las provincias están castigadas, los gobernadores están condicionados, los diputados están ahí apretados y los senadores están apretados, condicionados por las posibilidades económicas. Porque se compran voluntades para objetivos de otro nivel, que no tienen tal vez algo que ver con usted y su vida interior de fe, con usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y entonces usted piensa: si tuviera otra vez 20 años, por lo menos podría saltar, si tuviera otra vez, pero no la tiene. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y Dios vino a la realidad no joven de Abraham, porque si hubiera venido a Abraham en tiempo de su juventud matrimonial y le hubiera dicho: Abraham, vas a tener un hijo con Sara y será heredero, y en él heredarás las promesas, y los descendientes de tu hijo, que son hijos tuyos, van a heredar la tierra. Abraham no hubiera tenido ningún desafío de fe. Él hubiera dicho: aquí estoy en plenitud. Tengo 28, 29, 30, 31, 32. Todavía estoy en mi mejor momento. Sara todavía es una hermosura. Pero no fue así. No fue así. Este mensaje no vino en el tiempo en que la Argentina tenía una cantidad de recursos en el Banco Central. No vino este mensaje, esta palabra. Dios no visitó a Abraham en el tiempo de su vigor. Lo visitó en el tiempo de su apocamiento, en el tiempo de su debilidad, en el tiempo de su caída, en el tiempo de tener un cuerpo de 100 años. Y viene y le dice: tendrás un hijo con Sara. Muchas veces la dificultad más grande que tenemos para traer paz a nuestro corazón al confiar en Dios está en que contrastamos 100 años y estado de recursos con los recursos de Dios, su capacidad y su promesa. Por eso dice que él creyó en esperanza. Creer siempre abre una puerta de esperanza. Cuando uno cree, tiene que inevitablemente ponerse la campera de la esperanza. Cuando uno cree, ofrece una confianza en lo que Dios dice. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó que podía tener un hijo con Sara en medio de una circunstancia que ya habían practicado por años y no había pasado nada. Eso significa creer en esperanza. Contra esperanza, o sea, la realidad objetiva que sus vecinos, amigos y parientes estaban viendo es que estos dos pares de viejos jamás tendrían un hijo. Lo que ellos no sabían es que vino al corazón, a la palabra, a la mente de Abraham un Dios de promesa. Y le dijo: tendrás un hijo con Sara. Por supuesto, eso fue un desafío a la fe de Abraham, no al cuerpo de Abraham. Fue un desafío a la confianza de Abraham en Dios y no a la matriz de Sara, que se había descubierto que era estéril, porque los hijos no venían. Se daba por sentado que Abraham estaba o siempre estuvo en capacidad de reproducir. Entonces, este es un momento especial. No al considerar la realidad del país, de la provincia, de la salud, de la economía, de tantas cosas que se han caído,
Si bien aquí en la relación de Sara y Abraham no han intervenido elementos externos, como los políticos, comerciales, económicos de la Argentina. Pero usted vive en esta Argentina y al menos una semilla tiene que valer la pena sembrar. Usted es sembrador. Vale la pena encontrarse con usted porque usted es el que siembra fe y esperanza contra esperanza. La fe siempre se va a encontrar con desesperanza. Y entonces usted va a intervenir el caso Dios, el caso Jesucristo. ¿Quién puede quitar la culpa de mi pecado? ¿Quién puede traer paz a mi corazón cuando he transgredido? Soy consciente. ¿Quién puede traer paz? El perdón de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús, su sacrificio redentor, su sangre derramada en la cruz, el Cordero de Dios muerto en mi lugar. Dios hizo poner nuestra mano sobre la cabeza de Jesús como el Cordero de Dios. Y usted debe creer que Dios ha hecho la obra completa. Ahora dice el versículo 19 en la Biblia, estos son uno de los pasajes más preciados para mí. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Anda. Estoy pensando en este momento que estoy saliendo, por ejemplo, por el televisor en diferentes familias. En este momento vienen a mi mente usted, que está transitando una enfermedad física. Al considerar su cuerpo que ya está debilitado, al considerar su cuerpo que tiene un diagnóstico, al considerar su economía que tiene un problema, dice que no se debilitó en la fe al considerar la situación que está viviendo, la que todo el mundo puede ver, la que el médico conoce, el psicólogo conoce, el almacenero conoce, porque está inclusive escrito en su libreta de deudas. No se debilitó al considerar. Él es responsable de su fe en Dios. Abra camino hasta encontrarse con Él. Dele tiempo a Dios a hablar con usted. Ábrale camino, abra la puerta, que Él entre y Él hable y coma con usted y le llene el corazón de su contenido, de su esperanza. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Son realidades objetivas que todo el mundo puede ver. Es la realidad, me puede decir usted. Muchas veces la gente ha venido a buscar oración y la pregunta es, ¿y qué es lo que usted quiere? Porque ya tiene una realidad. Está enfermo, le duelen cosas, tiene complicaciones. ¿Qué podemos hacer? Me vino un muchacho, me dijo, pastor, el médico dice que tengo una fisura en el corazón, que por ahí se filtra la sangre, que no me voy a poder casar, que no puedo hacer esfuerzo, no puedo jugar al fútbol, me puedo morir haciendo el amor. Si fuera esa la situación de Abraham, lo intentó tantas veces, se hubiera muerto muchas veces. Y le digo, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él pegue la fisura gotita a gotita. Vamos a orar tantas veces como sea necesario. Le dije, vas a venir 20 veces, 20 cultos, y en los 20 cultos vamos a orar para que Dios sane la herida. Y cada culto que había, ya sea que pidiéramos que pasaran para orar o no, a veces se terminaba el culto, había gente y se iban, y el último que aparecía era Marcelito, eras vos. Y venía a decir, falto yo, pastor, ¿y cuántas van? Él llevaba la cuenta. Y dice, pastor, llegamos a las 20. Bueno, vamos a seguir unas pocas más, hasta que yo tenga certeza de que el Señor ha terminado la obra. Y así que seguimos, hasta que fue el tiempo, y se hizo un estudio, y el médico dice, 7 la radiografía primera,
y en realidad era tuya. Aquí hay una fisura. Y aquí la fisura no está. Él se casó, trabajó, tiene hijos. Yo creo que se va a morir de cualquier otra cosa. O sea, su cuerpo va a sufrir un colapso de cualquier otra cosa, pero menos del corazón. Allí metió la mano Dios y dijo, este corazón no va a ser la causa de su partida. Y entonces Abraham tuvo que considerar, mis 100 años, viejo, la esterilidad de Sara no es determinante. Acá lo que determina la nueva realidad es Dios y su palabra, Dios y su promesa. Dios en Cristo nos reconcilió, nos declaró justos, nos perdonó. Pero ahora viene la práctica de la fe. Y dice que tampoco dudó. Aquí tenemos la realidad que vemos, la que todos ven, la que todos sufren. Pero ahora viene la otra realidad. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y eso también es suyo. Usted tiene que determinar, usted tiene que chequear. Si usted está mezclando la duda con porque no ve evidencia. Abraham, por 20 años, después de recibir el primer gesto de Dios de que sería padre de mucha gente, tuvo que esperar 20 años más porque él todavía tenía vigor, todavía tenía confianza de decir, manito, Y cuando ya tenía 100 años, Dios vino y le ratificó la promesa y él tuvo que decidir. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Quiere decir que promesa de Dios y frutos posibles, esperanza realizada, van juntas. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y aparece otra vez. Dice, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe. ¿Dónde se fortalece la fe? En recorrer y caminar lo que Dios promete. Una y otra vez. Hasta que desaparezca el panorama de 100 años y la esterilidad de Sara. Y solo quede usted, Dios, su promesa y lo que espera, un hijo. Este país volverá a ser un país que bendiga al mundo con características únicas. Porque la Argentina es única. La Argentina es única. Dios tiene los ojos puestos en la Argentina. Por eso está plagada de impotencia como Abraham. Por eso está plagada de esterilidad en manos de hombres y mujeres que están decidiendo los recursos que hay en la Argentina de una manera impía. Dios no está en escena, pero Dios va a venir a cada uno y está llegando a usted. Usted es ahora el protagonista, Abraham. Usted, que está inmerso en la esterilidad, está inmerso en el segundo año de pandemia, en el segundo temeroso año del COVID. Tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad no puede hacer buen contacto con Dios, lo que Dios prometió, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece en fe? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es su tarea ahora. Usted siembre eso en su corazón. Yo no voy a hacerlo por usted, ni usted por mí. Y la generación que viene, sus hijos y nietos, no van a tener otra cosa que esta herencia suya. Así que me meto a su casa y estoy hablando con usted y estoy diciéndole, haga su trabajo ahora, siembre ahora, transfórmese en una gran semilla. Por ejemplo, cuando se quiere sembrar papa, está la variedad americana, la papa americana, una papa larga que puede ser, tiene muchísimos ojos, o sea que usted la puede cortar y después, se puede meter en una bolsa, se le pone un poco de cal o de cemento y después se siembra. El pedazo tiene que tener un ojo, de ahí hay una planta y en planta muchas papas. Usted tiene que ser una gran papa americana.
que sus hijos, sus nietos puedan cortarlo. No es bueno sembrar una sola papa, porque se debilita el fruto abajo. Hay que sembrar un pedazo de una papa con un ojo, que es potencialmente una nueva planta. Aunque usted sea una gran semilla, usted debe ser una gran semilla, que pueda tener un pedazo para uno de sus hijos y otro, y otro, y otro, y también para su nieto, y nieto, y nieto, y puede una papa darnos una bolsa. Pero si la cortamos en pedazos y que cada una se pueda sembrar. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿O usted cómo cree que se fundó este país? Este país al principio fue visitado por grandes papas, grandes semillas, hombres y mujeres que sembraron su vida en hijos y nietos, que iniciaron empresas, que bendijeron pueblos, que bendijeron comunidades, hombres de ciencia, hombres industriales, hombres comerciantes, hombres profesionales, científicos. La Argentina es hija de hombres papa que fueron cortados y que sembraron y bendijeron. Estamos necesitando esos hombres. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a podrir sin ser plantado? ¿O va a dejar que Dios lo haga una semilla plantable? Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Yo no lo puedo convencer a usted. El Espíritu Santo convence. Por lo tanto, en este momento el Espíritu Santo está convenciéndolo a usted. Yo no sé si usted es un oyente tradicional de los que suele venir al culto o suele escuchar este mensaje porque dice, a ver qué va a decir este hombre. Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo lo está convenciendo. Y dice, voy a probar confiar en Dios. Voy a abrir una Biblia y voy a ver qué promesas tiene Dios. Voy a entrar en relación con Él. Le voy a decir de todo corazón, Señor, estoy realmente como Abraham, de muchos años, ya impotente. Se me ha secado la economía, la salud y todo esto. ¿Hay algo que trasciende el tiempo? Sí. Él, el Eterno, entró en el tiempo en Cristo Jesús y nos abraza. Así que tome una decisión. Deje que el Espíritu lo convenza de que Dios es también poderoso para hacer todo lo que le ha surgido como una emergencia en su vida. Dios vino y le dijo a Abraham, si le hubiera preguntado a Abraham, ¿de qué manera te puedo bendecir? Y le hubiera dicho, Señor, un hijo, pero mírala. Y Dios le dijo, bueno, vas a tener un hijo con Sara. Sara escuchó eso de parte de Dios en la charla privada con Abraham, estando en la tienda, y dice que se rió a carcajada. Y reírse en hebreo es Isaac. Así que Dios le dijo, le vas a poner Isaac, de tal manera que cada vez que llames a tu hijo te vas a acordar de que te burlaste de lo que yo prometí. Isaac significa risa hilarante. Detrás de ese nombre está la incredulidad de su mamá. Y Dios dijo, vas a tener todos los días la promesa cumplida, pero cuando nombres a tu hijo te vas a acordar de tu incredulidad. Dice que no se debilitó en la fe para llegar a ser padre de fe. Abraham, en cuanto a eso, es mi padre, y también de usted. Así que su fe le fue contada por justicia. Dios le imputó un carácter que en realidad él no podía desarrollar. Porque para ser padre hay que tener hijo. Y Abraham fue padre porque le creyó a Dios. Y después las circunstancias, cómo las entretejió para que llegara Isaac, es algo que seguramente usted va a querer preguntarle a Dios apenas llegue allá. Y yo también. Y él me va a decir, pero es muy natural, hice esto y esto, no se me había ocurrido. Aquí estamos. Ahora,
Yo puse acá la palabra de Dios genera realidades subjetivas. Abraham tuvo que ver qué pasaba dentro de él. En el caso de Sara, dijo, esta es una estupidez. O sea, Dios no viene con estupidez a nosotros. Usted tiene que determinar por fe en Dios que Él es capaz de cumplir lo que ha prometido. Así le lleve la vida. Plenamente convencido. Yo no lo puedo convencer. Usted tiene que decidir, así es, yo lo acepto, lo creo y apuesto a eso. Este es el momento que estamos viviendo como argentinos. Está complicada la cosa, pero usted debe apostar más allá y más arriba de los políticos de turno, inclusive de los que puedan venir. La Argentina en las manos de los políticos es lo que estamos viviendo hoy. Gente incapaz porque no tiene la fe de Abraham. Tampoco se persuade de que ellos no pueden, que no saben y que jamás lo lograrán por sí mismos. Esa es la necedad que tenemos en nuestros gobernantes, de arriba, de abajo, del medio y de la profundidad. Pero también la tenemos en nosotros, porque nosotros somos la semilla. Así que tenemos que ser hombres y mujeres que puedan mirar más arriba, más allá, más profundo que lo que puedan querer cautivarnos los gobernantes y políticos. Los pastores, los creyentes, los hermanos, los familiares. Dice al final, dice que con respecto a nosotros, los que creemos, Dios lo levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo aposté de que Dios dice lo que Él dice, para mí es un hecho. Yo me he convencido. Yo no me debilito en la fe, porque Él me merece confianza. Por supuesto, en la ciudadanía argentina está llena de temor y de desconfianza. Ya no cree. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que no son dignos de confianza. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Dios no es así. Así que tiene que optar. Vote por Dios. Vote por Dios por encima de. Y sea usted una gran semilla. Que lo puedan cortar sus hijos y que sus hijos tengan una bolsa de esa papa y puedan cortar a sus nietos y bisnietos. Y este país va a volver a ser el país que Dios pensó como una bendición para el mundo. Un placer compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y a cuidarse.